Vivir en gracia, por Mario Corti. Parte primera, el pecado. Capítulo primero, Osa árida. Número 1. La gran pregunta. Imaginémonos una solemne procesión eucarística. La custodia es preciosa y artística, el palio y los ornamentos riquísimos, el canto y la música ejecutados con perfección, las normas litúrgicas observadas exactamente, la concurrencia enorme, la postura de todos tan respetuosa que no se podría desear nada mejor. Pero todo esto no serviría de nada, ni siquiera tendría razón de ser, si la forma no estuviese consagrada, o hubiese cesado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, con la corrupción de las sagradas especies. Del mismo modo, podemos encontrarnos en una parroquia con una iglesia hermosa, capaz, decorada con gusto, el toque de las campanas es melodioso, el órgano artístico, el archivo está al día, la administración regular e intachable. Se sigue el horario exactamente y las funciones, por la solemnidad y el esplendor con que se desenvuelven, compiten con las de la catedral. Los fieles llenan la iglesia y respetan al párroco, que por sus raras dotes personales se ha ganado la estima y la más alta consideración aún de las primeras familias del pueblo. Hasta en estas envidiables circunstancias podemos y debemos plantearnos la pregunta: ¿están consagradas estas almas? Esto es, ¿están en gracia de Dios y esta consagración perdura? ¿O ha cesado porque los fieles han caído y viven en pecado mortal? Es claro que en este último caso faltaría todavía a estos pobres fieles lo único necesario, que es indispensable para salvarse. Es de fe que, sorprendidos por la muerte en este estado, caerían enseguida en el infierno. Si esta pregunta es vital para los fieles, para el apóstol es también esencial. El fin de todo apostolado es divinizar al hombre poniéndolo en gracia santificante, sin la que no se puede alcanzar el paraíso. Con la misma franqueza con la que el general Foch decía a un oficial suyo: «No me diga usted lo que puede agradarme, sino dígame simplemente lo que es verdad». Nosotros los apóstoles deberíamos preguntarnos: ¿cuántos de nuestros fieles viven en gracia de Dios? Tenemos sinceramente que dar a esta pregunta una respuesta conforme a la realidad. Cerrar los ojos para no verla, peor todavía, hacerse rosadas ilusiones y después balancearse en un cómodo optimismo, sería para el apóstol engañarse a sí mismo y traicionar a las almas. A veces la prudencia aconseja esconder la gravedad del mal al enfermo para que no se desmoralice, pero es siempre necesario que el médico la conozca plenamente. De otro modo le sería imposible poner el remedio. Solo centrando el trabajo apostólico en la realidad positiva de los hechos, nos aseguraremos de ser útiles a las almas. Y nos guardaremos de errores e ilusiones al conocer el verdadero estado de las cosas, estudiándolas y juzgándolas a la luz segura e infalible de la fe. El apostolado, aún el más fatigoso, si prescinde de estos criterios, se reduce a un correr sin rumbo, a un azotar el aire. El que combate golpeando el aire, cambia la batalla en un juego a la gallina ciega, y así divierte a los enemigos en vez de hacerles huir, y así les da tiempo y lugar para organizarse mejor y reforzarse, preparando de tal manera mayores ruinas. Por eso todo apóstol debería hacer suya la observación del Padre Plus. Cuando alguno pasa a mi lado, me pregunto a menudo: ¿vive o está muerto? ¿Cuánta gente vive y ni siquiera sospecha que ya está muerta hace mucho? Pocos tienen el valor de quedarse solos en una habitación con un cadáver, y sin embargo, muchos viven tranquilos llevando consigo un alma muerta. ¿Cuántos hay que llevan su alma muerta?
Número 2. Almas en desgracia de Dios. Muchos fieles de nuestras parroquias viven habitualmente en pecado mortal. Obispos, párrocos, misioneros, sacerdotes con cura de almas y apóstoles seglares coinciden en esta afirmación. La confirma el Papa Pío XII. Hay que promover la vida de la gracia de millares de almas muertas, cadáveres ambulantes en las calles por las que pasáis, en los lugares que frecuentáis. Y Pío XI aludía también a esta trágica realidad al decir: y entre los mismos fieles, lavados en el bautismo, con la sangre del Cordero Inmaculado y enriquecidos de la gracia, hay tantos hombres de todas clases que con increíble ignorancia de las cosas divinas, inficionados de doctrinas falsas, lejos de la casa del Padre, viven vida llena de vicios, ni iluminada por la luz de la fe, ni alentada de la esperanza de la felicidad futura, ni caldeada y fomentada por el calor de la caridad. Se menosprecia totalmente o se deprava con muelles halagos la educación de los niños, se olvida deplorablemente el pudor cristiano en la vida y principalmente en el vestido de la mujer. Para colmo de estos males viene la pereza y el abandono de los que durmiendo o huyendo como los discípulos, vacilantes en la fe, míseramente abandonan a Cristo oprimido de angustias o rodeado de los satélites de Satanás. Por eso, aún sin querer, asalta el alma la idea de que se acercan los tiempos de que vaticinaban así nuestro Señor. Y porque abundó la iniquidad, se enfrió la caridad de muchos. Lo confirman también muchos documentos del episcopado, sobre todo las pastorales de Cuaresma. ¿Cuántos cristianos viven en nuestros días en gracia de Dios, sobre todo entre los hombres? Se preguntaba hace varios años el episcopado de Cerdeña, y respondía: muchísimos, aunque conozcan un poco el catecismo, en la práctica no lo observan o viven en pecado, sin ninguna preocupación. La mayoría de los cristianos de hoy, en muchísimas parroquias, está compuesta de almas en pecado mortal. ¿Qué importa al Señor si son hermosos los muros de la iglesia y la tapicería, espléndida la iluminación, armoniosa la música y artísticas las estatuas, si después las almas están todas tan afiadas que producen horror a sus ojos y además aliadas con los demonios para combatirlo y deshonrarlo? La alabanza de todas las almas que viven en gracia es la que glorifica al Señor. Si falta esta, todo lo demás vale menos que nada. Su Santidad Pío XII hizo parecida constatación cuando afirmaba: aun cuando somos ajenos a todo pesimismo injustificado que vendría a constatar con la genuina esperanza del cristiano, y aun cuando somos hijos de nuestra propia era, y por lo tanto no nos atan irrazonables nostalgias de épocas pasadas, con todo, tenemos que notar la marea creciente de pecados privados y públicos que tiende a sumergir a las almas en el cieno. Ponderad el sinnúmero de pecados, exhortaba el señor obispo de Cuenca, privados y públicos, ocultos y patentes, pecados contra Dios y la Iglesia, pecados de los hombres contra el prójimo, en especial contra aquellos seres más humildes e inocentes. Pecados, en fin, contra la familia y la sociedad, y algunos de estos pecados son tan crueles e inauditos que se necesitan nuevos términos para describirlos. Si esta es la realidad de los hechos, y solo el que está en gracia de Dios posee vida sobrenatural y cristiana, ¿de cuántos en apariencia vivos tendremos que pensar con Jesús en el Apocalipsis, que en realidad están muertos? Con esto no queremos negar lo mucho bueno que también hoy existe, únicamente no queremos cerrar los ojos a toda la realidad, para que aún las manchas que obscurecen la vida religiosa de nuestra sociedad nos sirvan, ellas también, de estímulo para el trabajo. Descendamos pues a examinar más en concreto los males que hoy producen más daño en las almas: la inmoralidad, el absentismo de la Iglesia y la pérdida de la fe.